Takashan corre. Kakuya, yapa uywaykita plaza man katerapusun. Ganado mejorado ta uywaita qallarinki. Chaymantataq noqawan tiyapusun. Ha, yao, imana sunkin. Waykay panay, yuyari, ganado mejorado ka allin aychasapa, lechesapa, willmasapa. Plazapi qhatumunki chaypas, aswan allin qolqeman windimunki. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willarikuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willarikuy. Mamitakuna, papitukuna, allin p'unchay kachun hatunapaykuyta chaskirikamuychis kunan p'unchaypaq ña qallarisianchis kay junio killata. Casi 1 de junio nisqariki mamitakuna papitukuna y qankunata napaykuykichis kay wayra wasimanta pacha surfu y llapanchis rimaynin informativo Willarikuy. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, hermanas en la provincia de Cotabambas, en Chumbivilca, Santabamba, Grau, Paruro, hasta donde llega las ondas de Radio Surfu y La Voz de Todos, transmitiendo desde los 810 de la amplitud modulada, los 102.7 FM y también a través de el internet, en nuestra página web y en el Facebook. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Guayjaykuna, Panaykuna, bienvenidos y bienvenidas al informativo Willarikuy. Mi nombre, César Loaiza. De inmediato le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Hernán Zulca. Hernán, Alillancho Huequey. ¿Qué tal, César? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes que se enganchan a esta hora de la mañana en el informativo Willarikuy, un informativo que viene cargado con todas las noticias, la actualidad, amigos oyentes, de lo que ha acontecido en este último fin de semana. Bueno, también iniciamos el mes, iniciamos también la semana. Hoy es 1 de junio de 2026. Y por ello también, amigos, queremos mandar saludos a todos nuestros oyentes que están en el distrito de Cotabambas. Por allá salimos a Radio Poder Chasqui. Un saludo para la señora doña Irene Arredondo y también para nuestro gran amigo que estamos saliendo allá en el distrito de Coyurqui a través de Radio Guaira, a don Richard Valencia. Así es que, amigos oyentes, el día de hoy tenemos amplia información del ámbito local, regional, nacional, internacional. Abríguense, amigos oyentes, y abriguen también a los pequeñitos, principalmente a los niños y a las personas de la tercera edad, porque ellos son los más vulnerables a estos cambios de clima que se da en nuestra provincia y en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Bueno, en Riguna Panaykuna, el ambiente político está calentándose, sobre todo en esta última semana. Ayer se desarrolló el debate presidencial de segunda vuelta entre Keiko Sofía Fujimori y Roberto Sánchez. El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estuvo marcado por fuertes cuestionamientos mutuos, pero también por la presentación de propuestos, en este caso, en 4 ejes principales: seguridad, ciudadanía, democracia, educación, salud y empleo. Por ejemplo, las principales propuestas en este caso, Roberto Sánchez ha tenido también acogida, así como también de la señora Keiko Sofía. Por ejemplo, Roberto Sánchez en seguridad y ciudadanía propuso combatir el crimen organizado mediante una reforma integral del Estado. Señaló la necesidad de enfrentar también las causas sociales de la delincuencia, además de la represión social. En economía y empleo son algunas de las principales propuestas que ha dado ayer en el debate el señor Roberto Sánchez. También prometió una mayor participación del Estado en sectores estratégicos en cuanto a economía y empleo. Además, también planteó impulsar el programa de empleo, apoyo a pequeños productores y fortalecimiento de la economía popular. Otra propuesta interesante en economía
insistió en la reducción de brechas sociales y regionales. En democracia y derechos, una de las principales propuestas, criticó pues el poder que según él ejerce pues el Congreso y el fujimorismo sobre las instituciones. Defendió una agenda de derechos sociales, inclusión social y lucha contra la discriminación. Hubo momentos tensos cuando, en este caso, Sánchez acusó a Fujimori de representar a grupos que controlan el Congreso y habló de una dictadura parlamentaria. Fujimori también vinculó a Sánchez con el gobierno de Pedro Castillo y con sectores radicales como con Antauro Humala. Ambos intercambiaron críticas sobre corrupción, democracia y responsabilidad en la crisis política en los últimos años. Entre tanto, las propuestas de Keiko Fujimori, por ejemplo en seguridad, planteó una política de mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado. Mencionó que los presos deberían trabajar por su comida, ¿no? O sea, ya no más comida gratis en las cárceles. Propuso fortalecer la policía y endurecer las penas contra los extorsionadores y los sicarios. Además, Keiko Sofía Fujimori también en seguridad y en este caso en temas de seguridad señaló que el país debe elegir entre el orden y el caos. En economía y empleo, defendió el modelo económico actual y la inversión privada. Prometió impulsar la generación de empleo y brindar estabilidad para atraer inversiones al país. Además, cuestionó propuestas de izquierda que, según ella, podrían afectar la economía nacional. En temas de democracia y gobernabilidad, Keiko Sofía Fujimori indicó que trabajará para recuperar la confianza en las instituciones estatales. Además, rechazó vínculos con sectores radicales y cuestionó las alianzas políticas de Sánchez. Entre tanto, ¿no? Bueno, estas fueron algunas de las principales propuestas entre Keiko Sofía Fujimori y Roberto Sánchez en este debate presidencial que se dio el día de ayer, ¿no? Analistas y medios de comunicación señalaron que Sánchez mostró una actitud más confrontacional y logró conectar con sectores críticos del actual Congreso, sobre todo los que van criticando al Congreso, ¿no? Mientras que Fujimori buscó posicionarse como una candidata del orden, la estabilidad económica y la lucha contra la inseguridad. El debate dejó claro el contraste entre dos modelos, continuidad económica con énfasis en seguridad frente a las reformas políticas y sociales más profundas. Todo lo que nos dio el debate y las principales propuestas de estos dos candidatos, mi estimado Hernán. Claro que sí, César. El día de ayer se realizó este debate iniciando desde las 8 de la mañana, donde también acompañaron a simpatizantes tantos de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú. Acompañaron a estos candidatos a este debate presidencial por la segunda vuelta que está próximo a realizarse, ¿no? Este domingo 7 de junio. Seguramente ya la OMPE ya habrá trasladado todas las cédulas. Y bueno, amigos oyentes, en este debate también se ha puesto un poquito tenso, ¿eh? Porque había un poco más, de repente, de acuerdo a los análisis y a lo que habían visto, era un poquito más confrontacional el señor Roberto Sánchez contra Keiko Fujimori, donde pues le decía muchas cosas, le decía la ley pro crimen, también le manifestaba de que ella tuvo o gobernó, en este caso a través del Congreso, el Perú, pero sin embargo, amigos oyentes, hizo ahí una reflexión también más que todo la señora Keiko Sofía Fujimori, donde le dijo, bueno, en esos años o un año, sí, pues tuvimos bastante congresistas, pero después no, o sea, no tuvo, digamos, la bancada suficiente Fuerza Popular como para promover leyes, aprobar leyes, ¿no? Entonces, en este debate también se ha visto, amigos oyentes, las propuestas de lo que realizaría la señora Keiko Sofía Fujimori también en el tema de educación. Dijo que volvería a entregar las mochilas, las mochilas escolares a los diversos estudiantes, incluyendo ahí de repente zapatos, útiles escolares, para que nuevamente se reactive en este caso la adquisición de estos equipos. Y también de la misma manera dijo, en algunos casos donde
decía, si tenemos bastante producción de arroz, vamos en este caso, dijo, vamos a activar nuevamente el sistema de PRONA. ¿Para qué? Para que en este caso también puedan adquirir ahí estos productos cuando haya mayor demanda. Bueno, Chaymi Casa, Huayjikuna, Panaykuna, Kai debate en Jariki, aparicamos Kainin Pajaca y Casian Lima Yachtapi, Kai Taricuranco, Keiko Sofía Fujimori y Roberto Sánchez. La elección, ustedes, hermanos oyentes, van a elegir quién será el próximo presidente o presidenta del país. Lo cierto es que debemos ser consecuentes. Si damos un voto, seamos responsables de la elección que estamos realizando, para no tener problemas, ¿no? Para que después no estemos como en el 2022, 2023, desconociendo una plancha presidencial a la cual hemos elegido. Ya conocen ustedes a cada uno de los candidatos y su plancha presidencial. Cada uno tiene su primer vicepresidente o vicepresidenta y su segundo vicepresidenta, ¿no? Los conocen. En cualquier eventual caso que pase como presidente, ingresarían a tomar, pues, por mandato constitucional, el mando los vicepresidentes. Ustedes saben todo esto. En todo caso, seamos responsables con la elección que hagamos. Escuchemos un poquito algunos pasajes del debate de ayer en este caso, la presidencia de la República. Al congresista Sánchez, y quiero decirle que caos se escribe con C, con la C de Castillo. Y ustedes ya gobernaron. Fuerza Popular solo tiene 20 congresistas de 130. Se ha debilitado la persecución del delito, de la organización criminal, y todo eso ha sido producto de las leyes que su bancada ha dirigido, señora Keiko. ¿Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la policía, congresista Sánchez, si tiene usted en sus filas a Antauro Humala, asesino de policías? Quienes tienen que rendir ante la justicia por los más de 50 asesinatos, señora Keiko, que usted ha blindado, que no le ha importado la vida de más de 50 compatriotas, con su socia Dina Boluarte cubierta con impunidad, archivando la investigación, burlándose del pueblo, es usted. Y cuando el señor Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y entró Dina Boluarte, nosotros convocamos a un adelanto de elecciones, cosa que usted no hizo. Señora Keiko, usted sigue mintiendo. Su propio hoy senador electo Miguel Torres, a confesión de parte, relevo de pruebas, ha dicho que tuvieron que complotar, conspirar con la Fiscalía, la mayoría parlamentaria que usted dirige, los medios de comunicación, porque habían decidido sacarlo a cualquier precio a un gobierno constitucional, al margen de la ley. Ustedes han liderado eso, ¿no se da cuenta el daño que le ha hecho a la democracia? Vacancia, 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 vacancia desde el día de la pataleta. Todos recordamos el intento del golpe de Estado de Pedro Castillo. Y las instituciones actuaron de maneras espontáneas, todas en su conjunto. Nadie complotó. Pero si algo recordamos fue su actuación en el Congreso, donde usted mismo condenó ese golpe. Yo le pregunto, ¿usted es un complotador o un traidor? Yo reafirmo mi lealtad con el presidente Castillo, así como él públicamente también confía en mí y yo respaldo esa lealtad. Pero en realidad, usted miente. Pregúntele a Miki Torres todo lo que ha dicho. El pez muere por la boca y ha confesado sedición, golpismo parlamentario que hoy dirige usted. Dele cuenta al país. Pero quiero contestar al congresista Sánchez. Bueno, ahí tenemos este pequeño resumen de los dimes y diretes entre los dos candidatos, ¿no? Por un lado, Roberto Sánchez, por el otro lado, Keiko Sofía Fujimori. Y bueno, ahí tienen ustedes, y la decisión final lo tiene el ciudadano, el elector. Escojamos bien, tengamos de repente cabeza fría y dejémonos de guiar por emociones, porque lo que vamos a hacer es elegir al próximo presidente o presidenta del país, quien va a tener las riendas de este país con la finalidad de sacarlo a flote o
seguir hundiéndolo. La responsabilidad está en nuestras manos. 6 de la mañana con 55 minutos, mi estimado Hernán. Claro que sí, amigos oyentes. Bueno, también según en los medios nacionales, el día martes, o sea, mañana, a las 10 de la noche, ¿no? El TV Perú también va a tener, en este caso, va a haber entrevistas todavía, aún con el candidato de Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez, y luego el día miércoles también tienen la misma programación, donde también tendrán una entrevista con, en este caso, la candidata Keiko Sofía Fujimori de Fuerza Popular, el día miércoles a las 10 de la noche. Estas entrevistas que todavía pueden abrirte un poco más al panorama, esclarecerte o salir algunas dudas que aún todavía de repente dejaron el debate presidencial el día de ayer, que se realizó a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, ¿no? Dos horas, amigos oyentes, que se ha realizado este debate. Y estamos muy próximos también a tomar, en este caso, decisiones correctas para, en este caso, enrumbar el destino de nuestro Perú. Un saludo para mi querido amigo Marcos Osco, Marquitos Osco, está ahí cuestionando la información que estamos dando. Bueno, mi estimado Marcos, estamos dando información de ambos lados, así es que no tienes por qué molestarte, ¿no? Finalmente, mis estimados amigos, cada uno tiene, en este caso, el derecho de elegir el candidato que le parezca mejor, ¿no? Nadie puede imponerte, obligarte a votar por nadie, ¿no? Ustedes tienen que informarse. Ya la información se ha dado a través de medios de comunicación, a través de diversas plataformas informativas en redes sociales, entre otros. Ustedes tienen la capacidad de elegir y escoger bien. Y nada más. Les pedimos que lo hagan de la mejor manera. ¿Por qué? Porque de la decisión del día 7 de junio va a depender el futuro de acá 5 años de nuestro país. Y quizás no solamente de acá 5, de repente de 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuáles pueden ser las consecuencias de las decisiones erradas que pueda tomar cualquier autoridad o cualquier jefe de Estado, y puedan generarse pues de repente problemas que se van a tener que resolver en 10 o 15 años, ¿no? 6 con 57 minutos, mamita cuna, papito cuna, Jacucho. Vamos con más información, Huaracocha Hernán. Bueno, claro, César, podemos, en este caso, el tema número 3 que tocaron los candidatos fue el tema educación y salud. Vamos a dar a conocer las dos propuestas, tanto de Keiko Sofía Fujimori y también de Roberto Sánchez. En este caso, amigos oyentes, la candidata por Fuerza Popular inició el bloque denunciando la precariedad, en este caso, del sistema oncológico, el sistema de cáncer, señalando que un paciente puede tardar casi 6 meses en iniciar un tratamiento. Y bueno, y el 46% de los niños sufren de anemia, perdiendo para siempre parte de sus capacidades. Como solución, propuso la implementación nacional de la telemedicina en todo el país y el fortalecimiento del Fondo para Enfermedades de alto costo. Y también dijo de que hay peruanos que mueren haciendo colas en postas médicas donde hay médicos ni medicamentos, donde no hay médicos ni medicamentos. Además, ha anunciado el plan gratuito en los primeros 1000 días para combatir la anemia infantil. En el ámbito educativo, Keiko Fujimori prometió la construcción y repotenciación de 5,000 colegios con acceso a internet y servicios básicos. Asimismo, prometió entregar 5 millones de kits escolares fabricados por las MIPES y para reactivar la economía popular. Por otro momento, Fujimori también anunció la recuperación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, en este caso el PRONA, para garantizar la alimentación escolar de calidad. También sostuvo que duplicará Beca 18 para los jóvenes. Entre tanto, las propuestas, para que ahí también nuestros amigos oyentes digan, ¿no? Oye, tú estás hablando a tal, ¿no? Entonces, estamos dando las dos propuestas que dieron los dos candidatos. En este caso, Roberto Sánchez, amigos oyentes, también postulante, criticó la actual constitución y propuso elevar la inversión en salud de 6% al 9% del PBI. También sostuvo que su plan incluye la creación de 500 policlínicos y la duplicación de centros de salud mental comunitarios. Salud y educación tienen que ser derechos fundamentales garantizados por el Estado, no un servicio, afirmó Sánchez,
quien también propuso el uso del DNI para un intercambio prestacional gratuito en todo el sistema de salud. Respecto al campo educativo, Sánchez sostuvo una revolución en el sector centrada en convertir el ingreso a la universidad. Es un derecho libre y universal. Con lo que concierne la labor docente, propuso que ningún maestro gane menos de una UIT de una unidad impositiva tributaria. Y bueno, por ahí resaltó, amigos oyentes, de cada 10 jóvenes en el Perú que deberían ingresar a la universidad, solamente 3 lo logran, manifestó Sánchez para justificar su propuesta de ingreso libre a las universidades. Bueno, eso fue las propuestas en el tema educativo, amigos oyentes, que trataron el día de ayer en este debate presidencial por la segunda vuelta que se realizará las elecciones el 7 de junio. Perfecto, Huejecuna Panaicuna. Chemicasian que hay información Nisca. Un abrazo muy grande entonces a todos nuestros hermanos. A ver si él, en este caso, más adelante también pues vamos a tener estas entrevistas, todavía van a tener estas entrevistas con diversos medios de comunicación, sobre todo con TV Perú, los candidatos, para que puedan aclarar sus dudas. Así es que manténganse informados, amigos, ustedes tienen la decisión más adelante. 7:01, Huejecuna Panaicuna, que hay informativo Willarico Inescapi, Jacucho, Huejechay Panachay, que hay con Ampunchaypa. Hoy es lunes 1 de junio del 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Ama con Caruichu, Huejecay, que está Uyarica muy allinta. La frase, amigos oyentes, de la semana que nos acompaña el día de hoy es lo siguiente. Presten mucha atención, papel y lápiz a la mano, por favor. Y es lo siguiente: el optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. 7:01, Huejecuna Panaicuna. Vámonos al encuentro con las efemérides. El encuentro con nuestro, en este caso, con nuestro pasado. Un día como hoy. 7:02, hoy, 1 de junio, muchísima atención, 1 de junio del año 2026, Día Mundial de las Madres y los Padres. Hoy se conmemora el Día Mundial de las Madres y de los Padres. También, amigos oyentes, el día de hoy es el Día Mundial de la Leche. Entre tanto, hoy también se conmemora el Día Mundial de los Arrecifes, Día Mundial de los Arrecifes. Y nos trasladamos en este caso al año de 1572, amigos oyentes. Un día como hoy, 1 de junio, se funda en el Perú la ciudad de Huancayo como pueblo de los indios. Entre tanto, un día como hoy, 1 de junio en 1862, nace Elvira García y García, educadora y periodista peruana, fundadora del Liceo Peruano para Señoritas y del Liceo Fanning, que dirigió por 20 años. Abrió el primer jardín de infantes en el Perú en el año de 1902. En sus artículos defendió el derecho de las mujeres a la educación y el trabajo. La señora Elvira García y García. Un día como hoy, en el año de 1903, Manuel Cándamo es nombrado presidente de la República. Entre tanto, un día como hoy, 1 de junio del año 1950, el general Manuel Odría renuncia a la presidencia para postular a la reelección un mes antes de las elecciones. Su opositor, Ernesto Montagne, fue apresado y obligado a huir del país. Odría postuló como candidato único en el año de 1950. Nos trasladamos al año de 1956. Fernando Belaúnde Terry se enfrenta a la policía reclamando la inscripción de su candidatura presidencial. Entre tanto, en el año de 1958, Nicome de Santa Cruz publica su primer trabajo periodístico, Ensayos sobre la marinera, en el suplemento dominical del diario El Comercio de Lima. En el año de 1967, el alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, inicia audiencias públicas. Entre tanto, en el año de 1985, el abogado y sociólogo Alan García Pérez es elegido presidente de la República a los 36 años de edad. En el año de 1989, terroristas de Sendero Luminoso asesinan a Bárbara de Achille, periodista y defensora del medio ambiente.
Entre tanto, en el año 2001 muere en Lima Violeta Correa y Belaúnde, periodista y primera dama del Perú entre los años 1980 y 1985. Se destacó por su incansable trabajo por los más pobres. Su esposo, Fernando Belaúnde Terry, murió de tristeza 1 año y 3 días después. Nos vamos al año 2018. Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente del gobierno de España en funciones tras una moción de censura contra Mariano Rajoy. Entre tanto, en el año 2022, un día como hoy, 1 de junio, en Londres, Inglaterra, el estadio de Wimbledon, ante 90,000 personas, la selección de fútbol de Argentina se consagra campeón de campeones al vencer a la selección de fútbol de Italia, ganando la Copa de Campeones Conmebol UEFA, más conocida como la finalísima del ex Artemio Franchi. Y finalmente en el año 2024, amigos oyentes, en Londres el Real Madrid consigue su 15ª Liga de Campeones de la UEFA tras derrotar por 2-0 al Borussia Dortmund. La hora nacional, ahora en todo el Perú, Ejicuna Panaicuna, 7:05. Nos vamos a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 6 minutos. Mamita Cuna, Papito Cuna, Hakuchu Kay, resumen de titulares Nescapa. Mamita Cuna, Kay, informativo, Willarico y Nescapi. Vamos de inmediato, amigos oyentes, a los titulares en el ámbito local. Y del día de hoy al 3 de junio, amigos oyentes, la Municipalidad Provincial de Cotabambas anunció la realización de una capacitación especializada en manejo y mantenimiento de tractor agrícola, dirigida a personas interesadas en fortalecer sus habilidades y acceder a nuevas oportunidades laborales. Los participantes más destacados podrán convertirse en operadores de una maquinaria nueva. 7:06, informativo Willarico y a través de Radio Surfo y La Voz de Todos, Guayjaycuna Panaicuna y la Municipalidad Distrital de Coyurqui a través de la Gerencia de Desarrollo Humano continúa impulsando el servicio de transporte escolar gratuito en beneficio de los estudiantes de las diferentes comunidades del distrito. Gracias a esta importante iniciativa, los escolares de comunidades y caseríos aledaños cuentan con un transporte seguro y adecuado, evitando que recorran largas distancias a pie para llegar a sus centros educativos como lo hacían anteriormente. Más titulares, amigos oyentes, y para este miércoles 3 de junio desde las 9 de la mañana en el auditorio Exconar, la Municipalidad Distrital de Cotabambas invita cordialmente a toda la población a participar del presupuesto participativo basado en resultados 2027, un espacio democrático donde juntos podrán participar, proponer y decidir por el desarrollo del distrito de Cotabambas. 7:07 y con el firme propósito de fortalecer la producción ovina del distrito de Chalhuahuacho a través del programa Procompite, se realizó la entrega de 16 ovinos de raza Corridal, 54 unidades de malla ganadera, 30 sacos de semilla de ryegrass italiano, también esquiladores manuales y eléctricos, entre otros implementos para la Asociación de Productores de Ovinos Muna y Pampa de Chuycuni. Que procompiten escamanta chaita chasker parin mamita cuna papito cuna. 7:08 aquí en Willarico. Más titulares, amigos oyentes. La Municipalidad Provincial de Cotabambas realizó la entrega oficial de modernas maquinarias de línea amarilla y línea verde. La adquisición comprende maquinaria pesada de última generación de línea amarilla, entre ellas una excavadora hidráulica, retroexcavadora, motoniveladora, tractor oruga y una cama baja. Equipos fundamentales para la ejecución de obras, apertura y mantenimiento de vías de comunicación, atención de emergencias y mejoramiento de la infraestructura en beneficio de las comunidades y centros poblados de la provincia. 7:09. Minera Las Bambas entregó kits escolares a más de 4.700 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, perteneciente a los 75 instituciones educativas de la provincia de Cotabambas y del Distrito de Progreso en la provincia de Grau. La iniciativa benefició a más de 30 comunidades e incluyó además la entrega de 379 kits para docentes, consistentes en mochilas equipadas con materiales de trabajo con el objetivo de fortalecer las condiciones
condiciones de aprendizaje y contribuir al desarrollo educativo durante el presente año escolar 2026. Más titulares, amigos oyentes, en el ámbito local y bueno, en este caso el Centro de Empleabilidad y Desarrollo, amigos oyentes, de Minera Las Bambas, viene capacitando en este caso a 17 jóvenes de comunidades de la provincia de Cotabambas en soldadura 2G y 3G. Esto articulado con su socio estratégico US Item, empresa que brinda soldadura de tolvas y cucharones en Minera Las Bambas. Y por ello, amigos oyentes, el Centro de Empleabilidad y Desarrollo viene llevando adelante esta formación con 11 estudiantes, o en este caso jóvenes de las comunidades de la provincia de Cotabambas, quienes se capacitan en soldadura en 2G y 3G. 7:10. Atención, en el plano regional, un ciudadano identificado como Juan Solórzano Rodas, de 53 años, falleció al interior del calabozo de la comisaría de Bellavista en la ciudad de Abancay, hecho que viene generando cuestionamientos y pedidos de investigación por parte de sus familiares. El deceso ocurrió luego de que el hombre fuera detenido tras protagonizar un accidente de tránsito el jueves 28 de mayo. Más titulares, amigos, y Minera Las Bambas, en articulación con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, los días 28 y 29 de mayo, promovieron jornadas de orientación vocacional dirigidas a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la provincia de Cotabambas, como parte de las acciones que impulsa la empresa para fortalecer el eje educativo en su zona de influencia, prometiéndoles conocer alternativas para continuar su trayectoria educativa una vez culminada la etapa escolar. 7:11 y con el objetivo de garantizar la protección a los miembros de la comunidad universitaria en todas las sedes, el defensor universitario de la Universidad Tecnológica de los Andes, UTEA, el abogado Denis Ortiz Taipe, realizó una importante visita oficial a la filial del Cusco. El eje central de este despliegue fue consolidar un entorno académico justo, equitativo y transparente, implementando una estrategia de descentralización que acerque la justicia institucional a los estudiantes y docentes en dicha localidad. Estamos hablando de la Universidad Tecnológica de los Andes, allá en la ciudad del Cusco. Más titulares, amigos. Las policías que realizaban patrullaje de a pie intervinieron a 2 ciudadanas extranjeras acusadas de sustraer prendas de vestir femeninas del interior de un establecimiento comercial ubicado en el sector de las Américas, en Abancay. Las mujeres, identificadas solo con los nombres de Geraldine, de 21 años, y Jimmy, de 23 años, ambas de nacionalidad venezolana, fueron sorprendidas por una de las trabajadoras del local y retenidas hasta la llegada de los efectivos policiales. 7:12. Guayquicuna, Panaicuna, que hay informativo Villarico Inescapi. No se olvide el número telefónico de la radio, 974-78-2420. Se llaman Guajaricamuichis. 7:12. El Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Nuestras Ciudades, viene ejecutando trabajos de limpieza, descolmatación, de encauzamiento y reforzamiento de diques en 11 puntos críticos de la región Apurímac para prevenir desbordes e inundaciones. En lo que va del 2026 se realizaron 7 intervenciones preventivas y 4 de emergencia en las provincias de Abancay, Andahuaylas y Aymarae. Nos vamos hasta la ciudad imperial de Cusco, amigos. Ante la alerta sanitaria por el avance del sarampión en el país y la proximidad de las fiestas jubilares, las autoridades de salud del Cusco dispusieron el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros médicos, además de reforzar las campañas de vacunación y las medidas de prevención en espacios de alta concurrencia. La medida busca evitar el ingreso y propagación de la enfermedad en la región, que se mantiene en vigilancia permanente debido al incremento de casos registrados en regiones vecinas. 7:13 y nos vamos hasta Puno. Un hombre identificado como Jacinto TP, de 58 años, perdió la vida tras caer accidentalmente a un pozo de agua de aproximadamente 6 metros de profundidad en la región de Puno. Según las primeras investigaciones, la víctima habría sufrido una caída accidental que le ocasionó la muerte de manera inmediata. El hecho causó
consternación entre sus familiares, los pobladores de la zona, mientras que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias y el rescate del cuerpo. Más titulares en el ámbito regional, amigos, y en el altiplano, en Puno, también intervinieron 2 camiones cisternas que transportaban combustible presuntamente de procedencia ilegal durante un operativo realizado en la región. La acción permitió incautar miles de galones de combustible que no contaban con la documentación correspondiente, por lo que los vehículos y la carga fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones respectivas. El operativo forma parte de las acciones para combatir el contrabando y también la comercialización ilegal de hidrocarburos en la zona. 7:15 minutos aquí en Willaricui, y la Cancillería peruana habilitó 218 centros de votación en todo el mundo, en 79 países, para que los peruanos residentes en el extranjero puedan participar en las elecciones generales 2026. La medida busca garantizar el derecho al voto de la comunidad peruana en el exterior, facilitando su participación en la elección de nuevas autoridades del país mediante la adecuada organización y cobertura del local de sufragio en distintas ciudades del mundo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, informó la reubicación de 386 mesas de sufragio a nivel nacional para las elecciones generales 2026, con el fin de optimizar la organización del proceso electoral y garantizar mejores condiciones para los votantes. La entidad exhortó a la ciudadanía a verificar con anticipación su local y mesa de votación para evitar inconvenientes en los días de los comicios electorales. 7:16 a.m, en la recta final de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones 2026. Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez intensificaron sus actividades proselitistas en diversas regiones del país, mientras que Fujimori concentró su estrategia en zonas donde obtuvo importante respaldo electoral, con visitas a mercados, regiones y gremios y mítines en distintas ciudades. Sánchez recorrió Lima y regiones como Ica, Lambayeque, La Libertad, Ucayali, Huánuco y Pasco, participando en encuentros con organizaciones sociales y actividades partidarias. Más titulares y amigos, los resultados del Censo Nacional 2025 revelan desaceleración en el crecimiento demográfico del Perú y un progresivo envejecimiento de la población. El estudio muestra una reducción en las tasas de natalidad y un aumento de la población adulta mayor, reflejando cambios en la estructura demográfica del país que plantean nuevos desafíos para las políticas públicas en salud, pensiones, empleo y servicios sociales, así como la necesidad de adecuar la planificación estatal a una población cada vez más longeva. 7:17 a.m, somos un aproximado, ya somos 34 millones de peruanos. 34 millones. 34 millones de peruanos. Sin embargo, la tasa de natalidad en el Perú está reduciendo. Muchos jóvenes ya no quieren tener hijos, ya no quieren tener descendencia, ¿no? Y eso está preocupando también a las autoridades, porque el Perú está encaminándose a tener una población más, en este caso más vieja, por así decir. Y eso también preocupa, ¿no? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Manchacuciancucho y Mainam. 7:18 a.m. Atención, nos vamos con más titulares. Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao ratificaron que el paro programado para el 2 de junio será de 24 horas y aseguraron que será acatado por la totalidad de las empresas formales del sector. Los transportistas exigen que el gobierno cumpla con la emisión de un decreto de urgencia que oficialice el subsidio acordado para el transporte urbano y descartaron nuevas mesas de diálogo al considerar que los compromisos ya fueron asumidos por el Ejecutivo. Asimismo, advirtieron que la medida podría prolongarse si no reciben una respuesta concreta a las demandas. Así es que el 2 de junio, paro de transportistas en la ciudad de Lima y Callao. Más titulares, amigos, en el informativo Willaricui, y nos vamos las noticias en el mundo. ¿Qué está pasando, amigos oyentes, en el mundo? Los contamos aquí en el informativo Willaricui. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom
Ghebreyesus visitó la ciudad de Bunia en la provincia de Ituri, epicentro del brote del ébola en la República Democrática del Congo, para reunirse con autoridades, personal sanitario y familias afectadas. Durante su visita expresó solidaridad con las comunidades impactadas y aseguró que no están solos frente a la emergencia, mientras que la Organización Mundial de la Salud refuerza las labores de respuesta y vigilancia ante un brote que ya ha dejado cientos de casos y muertes sospechosas. 7:19 y nos vamos hasta Colombia. Más de 41 millones de colombianos acudieron a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026 para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro. La jornada electoral se desarrolló en un clima de alta expectativa y marcada competencia entre los candidatos, quienes centraron sus propuestas en temas como seguridad, economía y reformas sociales. Debido a la fragmentación del voto, se prevé que las elecciones presidenciales se defina en una segunda vuelta allá en Colombia. Israel, amigos, intensificó sus operaciones militares en el sur del Líbano tras tomar el estratégico castillo de Beaufort, una posición considerada clave por su ubicación cercana a la frontera. La ofensiva estuvo acompañada de bombardeos contra objetivos vinculados a Hezbollah, aumentando la tensión en la región y la preocupación internacional por el incremento de víctimas y desplazados a causas del conflicto. 7:20 en el plano deportivo. La atleta peruana Verónica Huacasi ganó la medalla de plata en la prueba de 5.000 metros planos del Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 al registrar un tiempo de 15 minutos 54 segundos. La deportista puneña protagonizó pues una destacada actuación, muchísima atención, y logró subir al podio tras una intensa competencia, consolidándose como una de las principales figuras del atletismo nacional y sumando una nueva medalla para el Perú en este importante certamen internacional. Más atletas, y bueno, la atleta, en este caso Kimberly García, se coronó campeona de los 10.000 metros marcha del Campeonato Iberoamericano de Atletismo en Lima 2026, al registrar un tiempo de 42 minutos y 45 segundos, estableciendo además un nuevo récord nacional. La destacada actuación de la peruana se completó con la medalla de plata obtenida por Mariluz Andía, consolidando al Perú como una de las principales potencias de la marcha atlética en la región y sumando una importante victoria de cara a futuros eventos internacionales. 7:22 y en el plano internacional en los deportes, el Paris Saint-Germain se consagró campeón, bicampeón en este caso de la UEFA Champions League tras vencer al Arsenal en una emocionante final que se definió por penales, luego de un intenso empate en el caso pues en el tiempo reglamentario. Con este triunfo, el conjunto francés reafirmó su protagonismo en el fútbol europeo y se sumó un nuevo título continental a sus palmares, destacando celebraciones entre sus seguidores en Francia y otras partes del mundo. Amigos, y bueno, ya se aproxima el Mundial, el Mundial de FIFA 2026, llena de estrellas, con Los Ángeles, amigos oyentes, estará presentándose en este inicio de la Copa del Mundo. Estados Unidos le da la bienvenida al mundo con una ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, llena de estrellas en Los Ángeles, y ahí se van a presentarse diversos artistas, las celebridades globales como Katy Perry, Futura, también Anita, Lisa Rema y Tila encabezan el cartel repleto de talento. Y esto, amigos oyentes, en Los Ángeles, la capital mundial del entretenimiento, acogerá el día viernes 12 de junio una celebración también de apertura espectacular que dará inicio a un verano histórico en Estados Unidos. Así es que, amigos oyentes, allá inicia el Mundial, muy próximo a realizarse, amigos oyentes. Y también el día de ayer jugó el Cienciano del Cusco la última fecha, prácticamente el último partido del torneo clausura en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ante el cuadro cervecero, ante el cuadro de Sporting Cristal.
supo remontar el Cienciano del Cusco, se quedó con la victoria en casa por 3-2 en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Con ello, amigos oyentes, la tabla de posiciones: en el primer lugar Alianza Lima, segundo lugar del Chancas, tercer lugar está el Cienciano del Cusco. Y bueno, en el resumen, en el desarrollo de las notas deportivas, les daremos más información. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:24. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más aquí en el informativo Willaricuyú. Desde 2016, Las Bambas ha generado más de 3.846 millones de soles en canon y regalías mineras para Apurímac. Más de 2.980 millones en regalías mineras hasta enero de 2026. Más de 866 millones en canon minero entre 2022 y diciembre de 2025. Recursos que se convierten en obras y servicios, escuelas, postas de salud, carreteras, agua potable. Inversión real que transforma vidas y construye el futuro de Apurímac. Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Radio Surfuy, la voz de todos. Siete de la mañana con 26 minutos. ¿Qué ha pasado? Se ha metido a la fuerza el osito. El osito pardo. Huayquicuna Panaicuna con Amponcheca, 1 de junio del año 2026. Un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabambas. Hay bastante debate en cuanto a esta segunda vuelta, sobre todo entre muchos oyentes que apoyan a uno o a otro candidato. Bueno, calma. No tenemos que pelearnos, ¿no?, por nuestras posturas políticas. En realidad, finalmente, usted, ¿qué va a ganar de cada candidato? ¿Qué es lo que va a sacar de cada candidato? En realidad, el peruano va a tener que seguir trabajando para construir su familia, para construir país, para poder sostener a su hogar. Entonces, en esta época muchas veces las familias terminan peleándose, los amigos por una u otra postura política están en conflictos. Dejemos de lado eso, ¿no? Tenemos que tener tolerancia y respetar las decisiones y también los pensamientos y las ideas de la otra persona. Nadie va a pensar igual que tú. Cada persona tiene, ¿no?, su forma de pensar y hay que respetarla. No tenemos por qué estar ofendiéndonos y peleándonos entre nosotros, entre familiares, entre amigos, por alguna cuestión política, por defender a X o Y candidato, ¿no? Eso no. Finalmente, que después de que te has peleado con tu hermano o te has peleado con tu amigo, va a venir seguramente el candidato que ha ganado a decirte muchas gracias por defenderme mi voto. No, no va a pasar eso. Entonces, mucha calma y mucha tolerancia y respeto, sobre todo, a las ideas y opiniones de los demás. 7:28, mi estimado Hernán Zulca. Así es, César, 7:28 y ya estamos en contacto con nuestra psicóloga Janet Cáceres y para tomar un tema muy importante y es sobre la resiliencia en los jóvenes. Un tema que en este caso va a ser un poco más reflexivo tal vez para los jóvenes que nos escuchan a través del informativo Willaricuyú. Janet, buenos días, bienvenido al informativo Willaricuyú. Tenemos un tema muy importante el día de hoy.
¿Cómo están todos aquí en Huillalico? Y es un tema muy importante porque causa una reflexión. Les comento, esta semana que he estado un poco ausente de los medios, he escuchado muchos jóvenes que no identifican lo maravillosos que son, los resilientes que son. Por eso quiero tocar este tema y hacerles una reflexión a todos los radioyentes de Radio Surfing. Esto de la resiliencia, hay que entenderlo que la vida no es siempre fácil. En algún momento se puede enfrentar pérdidas, problemas familiares, dificultades económicas, decepciones amorosas, conflictos con amigos, estrés académico, situaciones que pueden hacernos sentir o hacer sentir al joven frustrado, triste, desanimado. Sin embargo, la resiliencia es aquella que busca que los jóvenes, y en realidad cualquier ser humano en distintas edades, afrontar las situaciones difíciles, adaptarse a ellas y continuar avanzando, sin perder la esperanza ni el propósito de vida. Ser resiliente no significa no sufrir o no sentir dolor, significa reconocer nuestras emociones, aceptar lo que estamos viviendo y encontrar formas saludables de superar aquellos desafíos que se nos presenten. Las personas resilientes también lloran, sienten miedo, tristeza, preocupaciones. La diferencia es que aprenden de estas experiencias y desarrollan fortalezas para seguir adelante. Situaciones difíciles que pueden enfrentar los jóvenes en la actualidad: separaciones, conflictos constantes con los padres, fallecimiento de algún familiar o un ser querido cercano, un amigo tal vez, acoso escolar, bullying en las universidades, problemas económicos en el hogar, rechazo social, dificultades para hacer amigos, fracaso en algún examen o alguna meta, tal vez alguna situación incluso laboral. Embarazo adolescente o embarazo a temprana edad, violencia familiar, enfermedades propias o de algún familiar cercano. Estas situaciones, entre otras, pueden sumar a que la persona se sienta bajoneada, se sienta poco que no puede, se sienta con desánimo, pero el resiliente va a sacar lo mejor de sí para afrontar esa situación identificando sus emociones. ¿Cómo identificar, jóvenes, que ustedes son resilientes? Porque a pesar de todas las dificultades que ustedes tengan, siguen intentando alcanzar sus propias metas. Buscan situaciones donde no se queden paralizados frente a los problemas. Aprenden de sus propios errores. Permítanse pedir ayuda también a cualquier persona que tenga experiencia sobre alguna situación que usted le está contrariando. Conservan también la esperanza en que todo puede mejorar. Son capaces también de adaptarse a los nuevos cambios y enfrentarse a fortalezas que ellos no sabían que las tenían, pero aparecen en la situación. Y recomendaciones para ustedes que buscan ser resilientes: hay que reconocer las emociones, la tristeza, el enojo, la preocupación, hay que saber identificarlos como paso fundamental y principal para la resiliencia. Buscar apoyo de entre padres, amigos, adolescentes, profesionales en la salud mental que puedan ayudarles a enfrentar las situaciones. Confiar en sus propias capacidades. Recuerda que el problema que has superado anteriormente es una experiencia que te muestra a ti que eres fuerte. Mantén hábitos saludables, dormir bien, alimentarse bien, también hacer actividades físicas que ayuden a tu salud mental. Plantearte metas pequeñas metas del día, del mes, de la semana, metas que tú las puedas realizar y que seas realista en ello. Aprender de las experiencias difíciles y preguntarse: ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿O qué pueden aprender de esta situación? Y sobre todo mantener una actitud esperanzadora. Aunque las situaciones o factores externos no estén ayudando, siempre hay que tener esa actitud esperanzadora. Hernán, César. Muchísimas gracias, Janet. Muchas gracias, Janet, por la información. En realidad, el ser humano es una entidad bastante compleja, ¿no? Sobre todo en el ámbito psicológico, y va a tener que, en este caso, actuar muchas circunstancias en sus decisiones, circunstancias en las que haya vivido de repente de niño, adolescente, y todos estos aprendizajes van marcando las decisiones que van tomando y también sus actitudes. Sin embargo, todo ser humano tiene la posibilidad de mejorar, por eso somos seres razonables, ¿no? De ya no cometer los mismos errores y tratar de mejorar para tener una buena vida y tener de repente una convivencia armoniosa con nuestra familia, Janet. Sí, exactamente, y justo me hace recordar que hay estudios
que a nivel de los jóvenes, a nivel internacional y también en nuestro país, que a veces surgen situaciones muy fuertes donde se muestra la vulnerabilidad de estos, situaciones donde, por ejemplo, ese estudio reflejaba que hay adolescentes o jóvenes que no tienen trabajo o han sido abandonados o tienen una familia disfuncional y han sacado lo mejor de sí. Pero todo aparte de que ellos, bueno, el ser humano, los jóvenes, analicen la situación, vean cuál es el aprendizaje, no se estanquen en el error y continúen y sigan siempre con esa actitud esperanzadora y confiando en sus habilidades. Son los estudios que reflejan ello. Entonces, si tú tienes una situación difícil, amigo, que estás pasándola complicado, no tienes la esperanza que eso va a pasar y que tú vas a buscar la mejor solución. No te quedes ensimismado o encasillado en una situación difícil. Esa. Bueno, claro que sí, Janet, es muy importante este tema, ¿no? A veces no vale tirar la toalla en medio camino. Bueno, hay que aprender de los errores, hay que aprender también a levantarnos para lograr el objetivo. Y esto también viene acompañado de repente por los padres, ¿no? De repente desde pequeñitos siempre hay que criar a nuestros hijos. Bueno, si por ahí se frustra, hay que seguir apoyándole, motivándole y hacerle entender de que la vida es así. Hay momentos donde nosotros vamos a tener que estar en el piso, caídos, derrotados, pero sin embargo hay las fuerzas para seguir continuando. Exactamente, todo parte de los padres y del ejemplo que les demos a los hijos. Nosotros también tenemos que tener una actitud positiva frente a cualquier situación. Perfecto, Janet, te agradecemos por el tiempo que nos brindas a Radio Surfoy y los consejos que siempre nos brindas a esta hora de la mañana. Un abrazo muy grande, muy buenos días. Muy buenos días. Recuerden que Surfoy es la voz de todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y bueno, siempre hay que trabajar con nuestros jóvenes, ¿no? La vida no es fácil, ¿no? En muchos aspectos no es fácil. Quizá mamá y papá muchas veces sobreprotegemos, cuidamos a nuestros hijos de los peligros, de todo lo que se está generando en esta sociedad. Sin embargo, también tenemos que enseñarles a que ellos mismos puedan cuidarse y que ellos mismos de repente caigan y puedan levantarse, ¿no? Y sean resilientes. Un abrazo muy grande a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros, en este caso, niños también, que seguramente a esta hora de la mañana ya vienen alistándose para ir a la institución educativa. Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos y seguramente ya muchos niños están tomando su desayuno listos para ir a la escuela. 7 con 36 minutos, vámonos con la información. A esta hora de la mañana nos vamos hasta Abancay. Atención, el INPE, el Instituto Nacional de Penitenciaría, en este caso, está realizando la construcción del penal de Abancay, ya presenta el 35% de avance, ¿no? El presidente del INPE, el señor Raúl Inga Garay, arribó a la ciudad de Abancay y supervisa que demandará pues un promedio de 116 millones de soles la construcción de el penal. El presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, en este caso, estamos hablando de Raúl Inga Garay, supervisó los trabajos de construcción del nuevo establecimiento penitenciario de Abancay, ubicado en el sector de Illanglia, ¿no? Esto en la provincia de Abancay, que permitirá pues en este caso permitirá reasentar y cambiar de localidad a la cárcel de Abancay. El funcionario, acompañado por el director de la oficina regional, Wilber Carrasco, constató el avance de la obra, recibiendo información del residente de la empresa constructora, quien manifestó que este avance de la construcción de este penal, del nuevo penal, ya viene con un 35% de ejecución. Esta nueva infraestructura penitenciaria, que permitirá ejecutar a cabalidad los programas de tratamiento y además de tener un mejor control de los internos en Abancay, se viene avanzando y tendrá una inversión de 116 millones de soles para finalizar esta obra. Bueno, ahí está, Huayfecuna Panaicuna, Agnata Huajaricamusianco. Se está avanzando con la construcción del penal de Abancay y ya representa un 35% de avance, con una inversión de más de 116 millones de soles para la reubicación de este penal.
7 de la mañana con 38 minutos, Huaracocha Hernancito, Jacucho Kai información Nescawan, Jacucho Huaracocha Guillermo Nescawan Paiwancho, Conan Casianchis Kai y informativo Huillarico en Escape. Así es, César, ya estamos en contacto. Huaracocha César, buenos días. Gran amigo Guillermo Recharte en cualquier punto de nuestra región de Apurímac en esta oportunidad. Vamos a darle el pase en todo caso a Guillermo Recharte, que a esta hora de la mañana está nos dice, en Abancay, nos dice, ¿no? Guillermo, muy buenos días, adelante, le escuchamos. ¿Cómo está César? Muy buenos días Hernán, allí ancho. Ahí ya mi güey, Cani Mainaya Gashanki. Kay Tamboama, ocupin taricune, güey, con una puncha oriki, Kay Mantapuni, ya estamos en una Guaracamucheco, Kay Radio Surf y Monamonaito, Uyarikushan. Así que bueno, pues como siempre amigos, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Nos encontramos aquí en la localidad de Tambobamba. Es que esta semana que pasó, ya empezó las actividades por la semana de la Unidad de Gestión Educativa Local de nuestra provincia de Cotabambas, con una serie de actividades, citar. Y vamos a conversar con el director de la UGEL provincial, el magíster Omar Cárdenas, para que nos pueda contar sobre todas las actividades que se está realizando, con la participación de docentes y también alumnos. Recientemente hubo pues concurso de bandas y una serie de actividades. Profesor Omar, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días con todos los que dirigen este prestigioso noticiero Villarico. Y un saludo especial a todos los oyentes de toda nuestra provincia de Copacabamba. Como lo has mencionado, y estamos ya en el proceso de desarrollo de actividades en marco al aniversario de nuestra UGEL Cotabambas, que cumple sus 39 años de creación. Y estamos haciendo varias actividades donde nuestros estudiantes son los que están demostrando sus talentos, en este caso, de todas las actividades que hemos estado realizando, ¿no? Sí, seguramente son muchas participaciones, profesor. Vamos a pedirle, por favor, a cabina principal que nos baje la cortina musical, por favor, si podría bajarnos. Ahora sí, podemos escucharnos perfectamente. Muchísimas gracias, César. Bueno, nos contaba usted, profesor Omar, sobre estas actividades. ¿Cuándo se ha iniciado? Y vamos a ver qué actividades se desarrolló y cuándo es el día central, profesor. Entendemos que ya estamos próximos. Sí, hace 2 semanas se desarrollaron nuestras actividades por nuestro aniversario. Hemos tenido en la semana de gestión un congreso donde incluso ha participado la congresista Flor Pablo Medina, nuestro referente Dani Bernales, de Palmas Magisteriales. Hemos tenido un encuentro de psicólogos donde han participado no solamente los psicólogos de nuestra UGEL, sino también de salud, de la minera, del municipio, donde han establecido compromisos para, en este caso, trabajar coordinadamente y todos atacamos los problemas emocionales que tenemos en esta provincia. El día de ayer hemos tenido también nuestro concurso de bandas, donde han participado instituciones educativas del distrito de Aquira, de Chalhuahuacho, también de Tambobamba, incluso de Cotabambas también. Y bueno, pues ha sido un espectáculo muy bonito para todos los que han estado presentes. Y gracias a la Minera de las Bambas también hemos podido haber premiado con impresoras, con cañones multimedias, a los ganadores de este evento. Y el día de hoy continuamos con nuestras actividades. Tenemos el concurso de crónicas, con el uso de la inteligencia artificial. Nuestros niños están a la vanguardia de esta tendencia. Y también, en este caso, también tenemos el campeonato interinstitucional. Todas las instituciones de nuestro ámbito van a participar en este campeonato. Del mismo modo, tenemos la socialización de la plataforma Calipachazun, que va a ser el día 3, donde van a participar las UGELes de nuestro ámbito, incluso de la región Cusco, al cual también invitamos a la población a que puedan participar en todas esas actividades que se tienen previstas en esta semana, ¿no? Nuestra festividad que le hemos adelantado, el día 4 va a ser la actividad central, y bueno, pues invitamos nuevamente, como vuelvo a decir, a toda la población para que pueda participar en las actividades que están previstas en marco a nuestro 39 aniversario de creación institucional. 39 años de estar al servicio de la población estudiantil, de profesor. En todos estos años han ido ya incrementándose la creación de instituciones de educación inicial, primaria y secundaria.
Cuéntenos un poquito, haciendo un resumen, una estadística, con cuántos de estas instituciones contamos en nuestra provincia actualmente, profesor? Tenemos un promedio de 456 instituciones educativas que atienden en este caso las modalidades de la educación básica regular, básica alternativa y básica especial. Estamos de verdad con esta priorización, en este caso de creación de la educación básica especial. Pedimos a las autoridades que nos apoyen para que en cada distrito tengamos una institución de educación básica especial. Nuestras instituciones educativas iniciales están creciendo y también hemos tenido un encuentro por la Semana de la Educación Inicial. Son 25 años de creación que lo hemos hecho también en el distrito de Akira, este encuentro provincial por la educación inicial, y ahí hemos ratificado nuestro compromiso pues de seguir apostando para que todos nuestros niños puedan en este caso recibir una educación inicial, pero no solamente de de 3 a 5 años, sino también de 0 a 2, que es la atención a la primera infancia, y para eso también estamos con el propósito de crear las cunas, ¿no? Que justamente es donde vamos a nosotros a atender, pero eso no lo vamos a poder hacer solos. Tenemos que pedir el apoyo de nuestras municipalidades, de nuestras organizaciones, y en ese propósito estamos. Precisamente en estos 39 años también hemos podido ver, profesor, en los últimos años, sobre todo en estos últimos 8, 7 años, ver prácticamente la construcción de la gran cantidad de instituciones educativas. Creo que es un logro bastante grande por parte de nuestras autoridades, que efectivamente se preocupan. Y ahora pues que hay recursos económicos, ya se puede decir que efectivamente recién estamos reivindicando a la educación cotabambina para poder brindarles una educación de calidad a nuestros niños jovencitos. Sí, es importante en este caso las condiciones básicas de infraestructura, en eso se está avanzando, pero este avance es gracias en este caso a la gestión de los padres de familia, de nuestras autoridades comunales, quienes se acercan a los gobiernos locales, regionales y nacionales también, para que prioricen, ¿no?, en la construcción de estas infraestructuras. Y también en este caso nuestro compromiso es fortalecer a nuestros maestros, pero también eso viene de la predisposición de ellos de participar en estas jornadas de capacitación. Yo sé que somos de zonas distantes, pero tenemos que hacer el esfuerzo en conjunto para que todo este engranaje de la educación sea desde los padres de familia, autoridades locales y nuestros maestros, para que podamos conseguir que nuestros estudiantes aprendan y sean proyectos de desarrollo de nuestras poblaciones. Claro, y bueno, pues en esta semana de la UGEL queremos saludar, profesor, a todos los docentes que están prácticamente pues dedicando su tiempo para la educación de nuestros niños, y ahora también ya contamos con institutos, universidades que se están creando, y entiendo que esto pues prácticamente lo que va a hacer es de nuestra provincia algo muy grande, sobre todo con nuestros estudiantes que necesitan no estar viajando tan lejos, pero sí ya las oportunidades de educación inicial, primaria, secundaria, y institutos y universidades pueden estar en nuestra provincia. Creo que eso es saludable para todos, y bueno, sigamos adelante con todas esas actividades. El día central que tenemos, profesor, el día 4, esto es pasado mañana. El día 4, como digas, nuestra actividad central. También somos devotos del Señor de Coyoriti, tenemos una fiesta patronal. Entonces invitamos a todos a participar en estas actividades. Tenemos una misa de salud a todos de la institución y de la población. Después tenemos una procesión, de ahí una actividad central en nuestra UGEL, para que todos en este caso podamos intercambiar nuestras experiencias y sobre todo recibir la bendición del Señor de Joyoriti. Claro, que efectivamente estamos también en estos días de visita al Señor de Joyoriti, ¿no?, en muchos lugares. Y qué bueno, profesor, que también ustedes tengan pues a esta imagen milagrosa como patrón. Entonces, en este caso, saludamos a ustedes. No sé si algo más que agregar, profesor Omar. Reiterar en esta semana de celebración por el aniversario nuestro compromiso de seguir trabajando coordinadamente, también hacer la reflexión de algunas situaciones que de repente hemos podido incurrir, pero siempre con el propósito de trabajar coordinadamente con nuestros maestros, reconocer el trabajo que hacen ellos, pero siempre en este caso tenemos que ir con un propósito de mejora para que nuestros estudiantes reciban una atención educativa de calidad.
Perfecto. Muy amable, profesor. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Buenos días, Tupananchikam. Tupananchikam, Sainan Kaishan, Huerajocha Cecitar, Kai Tambo Mapi, Monamoneta con Punchopis, pasé muy que tu tallaban tu tarajre, Jataris Payme, por ir a Camuniña, Walking Lactacunata, Walking Kai, Barrio Cunata, Cheja, Caimantapone, Jatujatum, Marjarico y Tapachimuy, que Cecitar y Hernancito. Muy bien, Guillermo, gracias por la información. Ahí siempre, don Guillermito, siempre actualizando las notas desde el punto de nuestra provincia de Cotamaros. Muy bien, Guillermo, gracias, buen día y también buen día para el profesor Omar Cárdenas. Gracias, gracias. Buenos días. Chayna Guayrecuna Panaicuna, 7:49 aquí en el informativo Huillarico, y vamos a recibir las llamadas telefónicas en unos instantes de nuestros oyentes que a esta hora de la mañana también pues se quieren contactar con la radio. Jacucho Guayjay Panay, Iman Casian, que hay Guajarico y Guayjay Alillanchi Minaya. Aló, buenos días, ¿me escucha? Allinto Yarikamuikiku, Guaracocha, Peguantas Rimayaiku. Soy Radio Surfit con Antonio Yarzane, o era Radio Surfit. ¿Qué tal, papá? ¿Piguantas Rimacusiani? Así es, original, pues no cago, no se me queda que ojalá que me manat permitir o antino. Kusapone, papá, iman Guajarico y Casian con actual que hay Guayrahuasinchista, Chaupinta. No, radio, pero Yarzane, muy buenos días, ya para el Radio Surfit trabaja, rimadimento que políticamente, entonces hay que rimadir permitir hoy. A ver, papá, iman Guajarico y Casian. Dale, muy pacho. Bueno, nunca niman gas naja alienta rimarimon que política niscamanta con aña que política tiempo pingasas na ultarimisan con na que gobierno nacional niscapa, entonces que pagpas alienta pintares para votación y cajan igualito con una campaña alcalde con en todo distrital para ultarimisan a nivel de la provincia de Cochabamba, capaz, entonces alienta pinzayos para votaciones. Mis hajit sina na harina mis hajit manghina no kachay mang misa. Kawari na ari imatanggana kung pilias pa imatangganan kako. Mukhang kistas kay campesino runa imatanggana son. Entonces na ari hukwata chaylata huk alcalde kasani makayacho nuka personaita. Mana pa ng happy para ko tin makayawan ko runan ko na tagamaratin. Ay chay runan ko na ka watang munisipyo Pumoyo. Por ejemplo, kulang wata kay warakaray ng kartera naman nada trabajaniko. Entonces, por los puros pues mi tío ante kuna kay manuso runan ko na nakakampo ante tong hermano Uyarimusan kuna a nivel estatal, a nivel provincial, departamental, que Radio Surfitaja, alienta, pincha costa, la papa, votación, sujlapa, ama, isquetaj, con titela, chanco, problema, trovación, como acá chanco, narancha, valento. Que provincial, kuna, que alienta de Uyarin, Radio, Salvato, Malmaniati, provinciano amor parin fujimorista nanan kay kabalin ka anke kitala kun ke sariki sis alin ka pinso costa votaciones haga puno suguna departamento Cusco anke kura pinso esta ankelat no kanjit a nivel región apurin los pinso son hermanos que radica con a nivel del provincia departamento todo Apurimac, Ullarizanco, entonces, ama discusión cachunto, que es que tiene rincón, pilea, cancateca, mana, hay que progresar a nivel del Perú nacional. Hermanos, discusión, cancateca,
Pilia mana hay que progresación que hay Perú, ni ciudad que progresamos cuando progresamos nada, progresación que hay que para la aliento pinza esta campesino en calle, lo que mana hay que no canse la papa de chiquito, hermano César Radio Surf y trabaja con la Guayquicuna, muchas gracias. Agradezco que Radio Surf paseo Escotmanta. Usted de Marinesa. Listo, papá, muy bien. No hay que parse bajate, tiaico. Entonces, con la petición de carretera paz. Entonces, no encuentro no hay que una empresa apartamento de ojalá que a nivel de la provincia que podamos distrito Mara, ante la ocupación del local state, fuera el Ninco. Y que escuela, no hay tan carretera, has visto, mira, ante el local que se sigue, mandan con braja, todo está dispuesta. A consecuencia de mira, Charuato, no hay que estar con nota. Y Antene, no hay que empresa participa privada no encuentra no hay que agradecida empresata, gracias ministra, no hay que la parte alta, gracias empresa menina, le pasa camora, en Tenato, no hay que ya para a nivel de Tito Mara, gracias Miranda Moreito, porque Ibaraki, muy compañía, cuyo Mina Amokin, Chala Campayón, que Chalahuato, con el Chalahuato distrito, a la chata aquí estamos en que río, Chalahuato, Anteorita, hasta Apogarca, Rincón. Entonces, Machista, punto. No hay que analizar empresa minerata y la noticia fue como un parte baja en escama distrito Marajo, o en comunidad Guaracaray, pueblo joven Guaracaray, Púcar, ante Orecula, Afritasca, Caico hermano. Señor, muchas gracias. Muy bien, gracias amigo por la llamada. Que tenga un buen día. Sí, muchas gracias, señor Radio Conductor, Radio Surf, muchas gracias. Buenos días. Chemi Casen, Huayquicuna, Panaicuna, que Guajarico. Bueno, hay preocupación, ¿no? Les decíamos hace un rato, o sea, ¿de qué vale la pena de repente ahí estar haciéndonos malas ausencias por en este caso, por el pensamiento, la opinión de algún hermano, de algún compañero en el tema político? Finalmente el candidato ganador no va a venir a acercarse a ustedes y decir: gracias hermanito, me has defendido mi voto, gracias hermanita, te has peleado con tu hermano, con tu vecino, te has peleado con todo el mundo defendiendo mi voto. No, igual vas a seguir salir a trabajar, igual vas a seguir siendo un ciudadano más. A menos que estés financiando una campaña, ¿no? A menos que tengas tanto dinero que estés financiando toda una campaña, o que estés pues ahí dentro del equipo político, de asesores, de repente, quizás por ahí, ¿no? Sin embargo, muchos de nosotros, los peruanos, que terminamos peleando, defendiendo un candidato, y me ha pasado en alguna oportunidad, o defendiendo alguna idea, finalmente son eso, terminamos peleando con nuestros hermanos, con nuestros compañeros por ideales políticos que finalmente son ya intrascendentes después cuando va pasando el tiempo, ¿no? Entonces no hay que estar haciéndonos malas ausencias. Respetemos, tolerancia, cada persona tiene en este caso la potestad de elegir libremente, sin presiones. Si hay, digamos, un comité de campaña política en la provincia de Cotabambas de una determinada agrupación, hay que respetarla, ¿no? Quizás hay que escuchar su propuesta y respetar su pensamiento de ese grupo de compañeros. No podemos estar adjetivando, peleando, tirándonos piedras, insultándonos entre propios paisanos, entre propios hermanos, porque finalmente vamos a seguir conviviendo, vamos a seguir siendo vecinos, ¿no?
Yo he visto en muchas ciudades, no, a él no le hablen, a él está con ese partido de tal, no, está con el otro partido de tal. Y finalmente estamos generando odio, estamos generando división, confrontación. Dejemos ya esas peleas políticas de odio, de confrontación. Lo que tenemos que hacer es debatir con ideas, no con insultos. Con ideas y con propuestas claras. Hay que evitar el insulto. No, hay que evitar, en este caso, lastimarnos, incluso físicamente. Todos tienen libertad de opinión, tienen libertad de elegir. Nadie te puede obligar finalmente a votar. Y si usted llega a la cámara secreta, a la ánfora de votación, usted y su lapicero van a saber por quién ha marcado. Nadie más. Yo he visto en algunas comunidades donde dicen, pues, nosotros vamos a saber por quién has votado. ¿Ah? Cada uno acá vamos a hacerle seguimiento a tu voto. ¿No? Eso es mentira. Por eso, pues, el jurado, la OMPE, los fiscalizadores y las autoridades electorales deben garantizar de que el voto es secreto y se debe respetar la opinión de cada persona. Así es que dejemos de estar peleándonos, pues, por defendiendo posturas políticas que al final no ayudan, pues, al crecimiento de nuestra sociedad, mi estimado Hernán. Bueno, eso es cierto, César. Hablar de política y hablar de religión hace de que a veces ahí haya confrontaciones y uno pone su posición, mientras que el otro espera que el otro acepte, pero sin embargo el otro no va a aceptar, pues igual va a tener que poner otra postura y por ahí se va, en este caso, se va viendo más ideas, se va viendo una confrontación y después ya por ahí dicen también, ¿no? O sea, a veces la política a veces te genera más enemigos. Bueno. Y terminas con tus amistades. Dicen, no, claro, algunos ahorita en este momento, no, él es de JP, no, él es de la K, no, Kawanakusan que me dice, Millaita Chepi, Kawanakusan, Chepi, y me iman a Tariki, Nigamukusan Chepi, Manaya Chainachu, mamita kuna, papito kuna. Hay que tratar de vivir en paz. Y lo importante ha sido el debate, ¿eh? El debate que se ha realizado ayer y cada uno ya sabe, en este caso, por quién votar, ya tiene su candidato elegido. Y bueno, estos debates son importantes para conocer también la postura del candidato, qué es lo que propone, cómo analiza la realidad y qué es lo que va a hacer frente a, en este caso, a los problemas que aqueja a nuestro país, ¿no? Entonces, cada uno sabe analizar y cada uno sabe escuchar atentamente y con ello también decidirá su voto. Y todavía hay tiempo, ¿eh? Todavía esta semana, bueno, es hasta el jueves, luego ya desde el día viernes ya promueven, en este caso, la ley seca. Nadie sale a tomar tampoco, ¿no? Tenemos hasta el día jueves para poder informarnos detalladamente de los planes de gobiernos que tiene cada candidato y esto lo pueden hacer a través de las páginas que brinda el Jurado Nacional de Elecciones y podamos informarnos detalladamente del plan. Para ver, por ahí dicen, no, este candidato ha mentido, no, este candidato está diciendo la verdad, pero sin embargo, en su plan, ahí nos vamos a dar cuenta quién realmente miente. Chemi Kasian, Huejecuna, Panaicuna. Entonces escuchemos las propuestas, leamos y también veamos cada candidato por quien está acompañado, ¿no? 8 de la mañana con 1 minuto, en unos instantes nos vamos al plano deportivo, Huejecuna, Panaicuna, y también en un rato más se vienen las primeras planas. Informativo Huillaricuy, el día de hoy, 1 de junio del año 2026, a medio mes, ya digo a medio año ya estamos iniciando el medio año, 6 meses de este año 2026. Joaquín con tampoco sean que mataña Ruarico que Quillacunapia, ya se ha pasado rápido la mitad del año. 8:02. Del 1 al 3 de junio, la Municipalidad Provincial de Cotabambas anunció la realización de una capacitación especializada en manejo y mantenimiento de tractor agrícola, dirigida a personas interesadas en fortalecer sus habilidades y acceder a nuevas oportunidades laborales. Los participantes más destacados podrán convertirse en operadores de la nueva maquinaria que cuenta ya la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Una importante acción, nuestra Municipalidad Provincial ya tiene un pool de maquinaria, hay que cuidarlo, tenemos que cuidarlo, ¿no? Hay que hacer el mantenimiento bien, un buen operador, porque después, si se malogra, ¿quiénes van a ser los perjudicados? ¿Ah? Tenemos ahí malas experiencias en algunas comunidades donde se han entregado maquinarias y después de 3 o 4 meses ya no funciona.
Así no puede ser, pues tenemos que cuidar estas herramientas y esta maquinaria que nos brindan o que conseguimos a través de diversos financiamientos y sobre todo si es de la municipalidad provincial. La hora nacional, la hora en todo el Perú. 8:03, mi estimado Hernán. 8:03, hora de las notas deportivas, amigos oyentes, aquí en Surfui Deportes, y ya estamos con nuestro gran compañero William Guamán en la Catedral del Deporte, en la cabina principal, con las notas deportivas. Williams, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos por la cabina principal? Hola Hernán, ¿qué tal? César, buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillarico, y efectivamente ya estamos listos con toda la información del ámbito deportivo. Tenemos algo de ruido ahí en cabina, mi estimado Hernán, si todo marcha bien. Chinchilico está trabajando con la perforadora. Ahora sí. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Hay perforación sí. por nuestra emisora. Bueno, sí, pues hay que continuar con las actividades. Bueno, les comentamos, amigos oyentes, que se ha cerrado ya, digamos, la primera etapa de este torneo de la Liga 1. Hubo resultados interesantes, algunos acomodándose, digamos, para seguir sumando puntos, otros ratificando el momento, digamos, de sus campeonatos, otros luchando por la baja. En fin, los partidos se dieron de la siguiente manera. En la jornada 17 de este torneo, la Liga 1, atención, el Atlético Grau ganó 1-0 al CD Moquegua, que está en la cuerda floja, también el Atlético Grau, entonces tienen que hacerlo mejor en las presentaciones que tengan a futuro. El ADT Tarma cayó de local ante el Cusco FC por 2-1, buen resultado del Cusco FC, que lo acomoda de mitad de tabla para arriba, y bueno, eso es fundamental para los intereses de este club. El Deportivo Garcilaso también goleó 4-1 al Juan Pablo II. Partidazo, de muchos jugadores que reaparecieron en el vendaval celeste, en el pedacito del cielo, y que hace 5 fechas no pierde, ¿no? Bueno, hay una pausa, es cierto, en el torneo. Vamos a ver cómo retoman después de esta pausa esta racha, nuestros amigos del Deportivo Garcilaso. Pero bien, para los intereses del Cusco también, ojo que han ganado los 3 equipos cusqueños en esta jornada. También atención, el Sport Boys venció 1-0 al Comerciantes Unidos, mientras tanto que el Universitario de Deportes, jugando de local, pudo vencer por 2-1 al Sport Huancayo. Bueno, es el primer triunfo del técnico que está a cargo ahorita, el señor Cooper, al mando del Universitario de Deportes, con despedida de Pérez Guedes, que también le dice hasta otra oportunidad a la U, y me parece que también se retira del fútbol, ¿no? Eso es lo que ha pasado precisamente en lo que significa esta despedida también temprana, ¿no? De un jugador interesante que tenía el Universitario de Deportes en sus filas. Melgar de Arequipa también venció 3-1 al Alianza Atlético de Sullana, un partido muy bueno. Ya el Melgar también se viene afianzando con su técnico Rondelli, ya tiene un estilo distinto, parece el estilo del Cusco FC cuando estaba en el mando, precisamente Rondelli. Bueno, ese es su sello, pues, ¿no? Bastante toque de balón, jugadas elaboradas y buen triunfo del Melgar ante el Alianza Atlético. También el FC Cajamarca empató a un gol por lado con el Alianza Lima, que cerró, bueno, su torneo apertura de la mejor manera, empatando de visitante. El Chancas también empató de local 2-2 ante el UTC de Cajamarca. Mientras tanto, el Cienciano del Cusco, ayer en un partidazo, venció por 3-2 al Sporting Cristal, que no levanta cabeza en el torneo local y que, bueno, tendrá que ver cómo hace para reformular, rearmarse y, por supuesto, también tener en consideración algunos otros fichajes que le permitan mejorar su accionar en este campeonato del Clausura. Así es, el Cienciano entonces de local venció 3-2. Buen partido que se desarrolló en el estadio Garcilaso. Y muchos hinchas también están preguntando, ¿y cuándo va a empezar el torneo? Bueno, después de esta pausa. Bueno, tras este torneo de la apertura se ha llegado, o se va a llevar a cabo en este caso la Copa Caliente de la Liga 1, como habíamos indicado. Esta es una nueva competencia del fútbol peruano que va a contar con la participación de equipos de primera y la segunda división, bueno, se van a enfrentar por un buen premio. Hay un jugoso premio que está precisamente auspiciándole una casa deportiva. No obstante, también es importante destacar, amigos oyentes, que más allá de este torneo, los hinchas también ya preguntan, como habíamos indicado, ¿cuándo se va a reiniciar el torneo de la Liga 1? Bueno, el torneo vuelve después de el Mundial, ¿no? Recordemos que la Copa del Mundo ya se va a desarrollar próximamente. Estamos a menos de 2 semanas del inicio ya del torneo más importante del fútbol. Bueno, el Clausura va a empezar
justo la semana que termine esta Copa del Mundo 2026, básicamente va a ser el domingo 19 de julio, ahí casi mes y medio, un poquito más, donde no se va a tener torneo local, cuando vamos a estar todos en modo mundial, pero a nivel, digamos, del país vamos a estar seguramente pendientes de lo que significa esta Copa Caliente, ¿no?, de la Liga 1. Y ahí es importante que muchos técnicos den la oportunidad seguramente a jóvenes valores, ¿no?, fogueen a gente que está en las divisiones menores de los diferentes clubes para que podamos tener opciones alternativas más adelante en lo que va a significar convocatorias, en lo que significa también, digamos, fortalecer la formación de algunos jóvenes de los diferentes equipos. Eso es lo que va a pasar. Entonces viene la Copa Caliente 2026 a mitad de año, con participación de equipos de la Liga 1 y la Liga 2. Va a estar interesante, ¿eh? Sobre todo, ahora, entiendo que va a participar Juan Auris de Chiclayo, que ha regresado pues con un nuevo perfil, sobre todo a nivel dirigencial, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este torneo. Bueno, Alianza Lima, como habíamos indicado, cerró esta campaña de la apertura con un empate. Hablando de temas de selección, Alex Valera fue ya desconvocado de la selección peruana por una lesión. No va a jugar un amistoso ante Haití y también ante España. Y no quería jugar, ¿no?, ese partido, aunque sea de sparring para jugar contra España, ¿no?, de preparación para ellos, en lo que va a significar el Mundial, y para nosotros, bueno, sacar un poco más de experiencia. Y al respecto, McLaurin Castro fue convocado de urgencia para la selección, en reemplazo de Alex Valera. Bueno, McLaurin, que también es bastante jovencito, pero que tenga la oportunidad, está bien en la selección nacional. Hablando de Martín Pereguedes, se retiró, como habíamos indicado, en el último partido del Universitario. Ha estado en la U, ha hecho buenos partidos, pero parece que hay un tema ahí familiar que lo está alejando ya, no solamente de la U, sino del fútbol en general, ¿no? Y ahí vemos que la carrera pues es bastante cortísima de algunos jugadores. Bueno, Hernán Marcos también está en la mira del cuadro del Sporting Cristal a sus 42 años. El jugador está valorado en el torneo y podría ir al Sporting Cristal, porque el Sporting Cristal con su delantero Viseu no tiene pues muchas chances, muchas posibilidades de gol. Necesitan uno que realmente marque la diferencia. Pero bueno, hay suspicacias, hay también por ahí algunos comentarios nada favorables para que el Sporting Cristal contrate pues a Hernán Marcos, que cerraría ahí su carrera, ¿no? Imagínense ustedes, colegas, amigos, que haya un jugador de más de 43 años, histórico, ¿no? Porque en el fútbol nacional nunca se dio. Hemos tenido hasta 40 años, sí, hasta 41, pero ahora estamos pasando ya por 41, 42. Imagínense, 42 años jugando un torneo bastante competitivo. Bueno, parece así de lento que está nuestro fútbol nacional. Bueno, hablando del tema de precisamente de fichajes, como les habíamos indicado, a mitad de año hay una para y por supuesto también tenemos participación seguramente de los dirigentes, activa digo yo, para que puedan desmantelar un equipo y traerlos a sus respectivos intereses. O lo otro también es que podamos tener opciones de que algunos equipos que sobre todo compiten en torneos internacionales se armen de la mejor manera para que puedan afrontar este proceso. Bueno, 8 de la mañana con 12 minutos, ya le ponemos punto final a la información deportiva. Con respecto al tema del vóley, también es importante destacar ya la última información. Próximamente ya se viene este torneo de la liga de fútbol, de vóley, en este caso femenino, que también tiene bastante interés, por supuesto, en el aficionado a nivel nacional. Próximamente se arranca nuevamente este torneo, que ha tenido una pausa y que sin duda también este interés de muchos que ven de cerca este deporte. Con ello le ponemos punto final a la información deportiva, colegas, amigos. No se olviden, siempre hay que hacer actividad física en casa, en oficina o donde estemos para que podamos estar bien de salud. Nos despedimos, colegas, amigos. Sigan al ritmo precisamente del taladro. Perfecto, Williams. Perfecto, muy bien. Información deportiva amplia y concisa. Y también, bueno, se aproxima ya el Mundial, el 11, a unos 10 días estamos para poder ver el Mundial 2026. Equipos ¿Tiene usted favorito, mi hermano? No, todavía no. Tendría que ver los partidos, en este caso de los inicios, ¿no? En la fase de grupos, cómo se va a desarrollar, y por ahí ya podría ver qué equipo podría ser el favorito en levantar, en este caso, la orejona del mundo.
Bueno, hay muchos que se inclinan por Francia, que tiene un equipón que seguramente marcará la diferencia. Bueno, Francia, entre los más importantes seguramente está Alemania, en Sudamérica será Argentina y Brasil. Por ahí yo me inclino más por Brasil, porque Argentina ya tuvo su campeonato, y después con la presencia de Messi, no creo que a la altura en la que se encuentra ya Messi, con el fútbol que está desarrollando, no creo que ya marque mucha diferencia en el Mundial. Claro, y España también, ¿no? Podría ser. España también, que por supuesto, aunque tuvo un bajón ahí con Yamal, que marcaba mucha diferencia, era un jugador interesante, pero últimamente ha tenido un bajón, ¿no? Importante, más por problemas cardíacos, más que temas futbolísticos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que el Mundial está interesante. Bueno, empieza el 11, toda una fiesta deportiva de casi un mes, donde vamos a estar pendientes y vamos a estar en modo fútbol. No se olvide, Hernán, me han dicho que estás coleccionando tu álbum Panini. Panini de Coca-Cola. Escanea el código QR y sale tu fotografía y ya tienes tu álbum Panini, el mejor jugador del mundo, dice. Claro, por supuesto. Bueno, también estoy cambiando figuritas. Tengo la figurita clave de Leo Messi. Williams, bueno, de acuerdo a eso, a la información, mira, por ejemplo, para llenar el álbum Panini, si una persona compra sus figuritas, su álbum, está más o menos valorizado de unos 4.800 soles aproximadamente. Pero si más o menos entre 10 amigos hacen la colección, hacen intercambios de figuras, bueno, aproximadamente estaría saliendo en unos 1.500 soles. Claro, el álbum eso Panini. En cuanto estés, tengas, amigos que puedan, hacer una colección, hacer el intercambio y poder llenar tu álbum, porque es bastante costoso, ¿ah? No es barato. Claro, sale caro si es que uno solo se dedica a coleccionar, pero sin embargo, juntas un grupo de 10 personas, bueno, te sale más o menos a unos 1.500. Y también se viene, Williams, de repente los partidos previos, ¿no? De España, que jugará ante Perú, y también Haití ante Perú, ¿no? Por el Mundial. Están para el día viernes, este viernes, y también el lunes 8. Partidos ante Haití y España, ¿no? Partidazo. El de España sobre todo, hay que ver cómo nos va. Muchos dicen que va a ser una canasteada, pero veremos, porque hay lesiones importantes. No está Araujo, no está Valera, que eran jugadores habituales en la selección, y bueno, pues veremos qué hace precisamente Mano Meneses con lo que tiene en mano ahorita con nuestra selección nacional. Sí, ojalá que gane por ahí un partido Mano Meneses, ¿eh? Porque arrancando todavía no tiene ninguna victoria Mano Meneses con la selección peruana. Todavía entonces quedan estos dos partidos ante Haití y ante España. Veremos qué planteamiento también presentará ante estos dos equipos que participan del Mundial 2026. Sí, pues no tenemos mucho, pero con lo que hay tendrá que hacer algo. Aunque muchos también dicen que no está convocando bien, porque por ejemplo en el Cienciano hay un Alejandro Hover que está jugando bien, pero no ha sido convocado, ¿no? Muchas asistencias, goles, 10 goles en el campeonato, no ha sido convocado. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Williams. Entonces, correcto. Mañana también seguimos con las notas deportivas desde la cabina principal. Que tengas un buen día, y hay que hacer siempre nuestro deportecito, el deporte. Como dice nuestro gran amigo David Ortiz, el deporte es salud. El deporte es salud y vida, así es. Correcto. Nos vemos mañana en este mismo horario, mi estimado Hernán, y un saludo también para César Loaiza en la cabina principal. Muchísimas gracias, William. Yo le voy a Portugal, por si acaso, ¿eh? Acuérdese. Portugal. Nos vemos. Así es que este año le toca a Portugal, mi estimado Hernán. Con Cristiano Ronaldo, dicen. Sí, va a ver. Va a dar la sorpresa. 8:17, Huejecuna, Panaicuna. Jacocho, que hay información. Nesjawan, Mamitacuna, Papitocuna. Nos vamos hasta el distrito de, Imancase, Municipalidad Distrital de Cotabambas. Está invitando pues el 3 de junio a las 9 de la mañana en el auditorio Exconcar. Va a realizarse. Está invitando a toda la población a participar del presupuesto participativo basado en resultados 2027, un espacio democrático donde juntos podrán participar, proponer y decidir por el desarrollo del distrito de Cotabambas. Hay presupuesto participativo Huejecuna, Panaicuna basado en resultados. Esto se va a hacer el día 3 de junio, donde
en Cotabambas, ama con Caruichischu, Chaita Huajaricamushanco, Mincaricamushanco, Kai Municipalidad Distrital de Cotabambas, Nesca, ingeniero Lucio Truyen, que mi casa Enrique, alcalde de este distrito. Un abrazo muy grande para Radio Poder Chasqui, allá en Cotabambas, quienes nos vienen sintonizando a esta hora y de todas maneras compartiendo la transmisión de Radio Surfo y la voz de todos. 8:18 con el firme propósito de fortalecer la producción ovina en el distrito de Chalhuahuacho. A través del programa Procompite se realizó la entrega de 16 ovinos de raza Corridal, 54 unidades de malla ganadera, 34 sacos de semilla de ryegrass italiano, esquiladores manuales y eléctricos, entre otros implementos. Esta entrega se le hizo a la Asociación de Productores de Ovinos Muna y Pampa de Chuycuni, importante acción que desarrolló la municipalidad, en este caso distrital de Chalhuahuacho, con nuestros productores de ovinos. Sumachta, Ubijatariki, Uihuacusian, Cuamitakuna, Papitocuna, Maipijaca y Chalhuahuacho, Jupi, Chuycuni, en Escapi. 8:19. Jacucho, que hay primeras planas en Escahuan, Huaracocha, Hernán. Vamos con las primeras planas. A las 8:19 recibimos a nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar, con las primeras planas. Panachay, Ayayan Chiminaya. ¿Cómo estás, César? Buenos días, Hernán, buenos días a todos nuestros amigos en esta semana, inicio de semana y también inicio de mes, 1 de junio. Chau, Pihuata Manchera Monchisne, ¿ah? Y Mayata Chay, que ya te echaron chis, y Manarach Churwarian chispes. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo está el clima? Les comento que por acá, cielo azul, amanecimos, el frío se siente, hay que abrigarnos. El diario El Pregón, el diario de Apurímac, nos trae en su portada mucha atención en la información. En la primera audiencia pública de rendición de cuentas 2026 del gobierno regional, histórico respaldo popular, gobernador Percy Godoy. Bueno, no sé de dónde apareció, ¿no? Bastante gente ahí en la fotografía. Miles de ciudadanos de las 7 provincias, dice, de Apurímac, protagonizaron una jornada sin precedente, reafirmando así su confianza y respaldo al trabajo que impulsa el gobierno regional de Apurímac, bajo el liderazgo del gobernador Percy Godoy. Parte superior, Andahuaylas y Aymares inician mes jubilar por sus 201 años de creación política. Mientras tanto, autoridades electas y militares de Juntos por el Perú, JP, participaron en Pasacalle Popular. Otro diario, el diario El Chasqui, de igual modo trae en su portada: Apurímac ratifica confianza en obras y proyectos regionales. Una importante movilización recorrió las principales calles de Abancay previa a la primera audiencia pública regional. La actividad ha reunido a organizaciones sociales, comunidades, campesinas, autoridades en la demostración de respaldo y compromiso con el desarrollo regional en beneficio de miles de familias apurimeñas. Este diario, también la parte superior, nos trae en Abancay orgullo abanquino. Los rondines son homenajeados por su aporte cultural. En Apurímac, la Escuela Profesional de Derecho de la UTEA dio la bienvenida a sus integrantes del semestre 2026-1. En Abancay, gestión municipal rindió cuentas y destacó obras de proyectos clave para el desarrollo. Así están estos dos diarios importantes de nuestra región. Nos vamos hasta Cusco, que nos trae en su portada el diario El Cusco para hoy. Mucha atención. 8 de la mañana ya con 22 minutos. Uy, no puede cargar. El internet está más lento que... Uy, vamos con otra información en todo caso. El diario El Sol para hoy, lunes 1 de junio, trae en su portada: domingo fatal. Accidente de tránsito en Cachimayo deja al menos un fallecido y 5 heridos. Todos miembros de una familia que retornaban a Cusco. Una pena realmente lo que ocurrió justamente ayer. Parte superior de este diario: Ministerio Público y Policía Anticorrupción intervienen en la beneficencia pública. Unidos por el Ambiente, Cusco participa en la campaña Apaga el Motor, activa tu bici. Y Jereza Cusco confirma primer caso de sarampión en la región. Menores de 22 años deberían vacunarse como medida de prevención contra la enfermedad. Así es, Cusco entonces ya confirmó este primer paciente con sarampión.
Vamos con el diario El Cusco, ahora sí cargó. Mucha atención en su portada. En audiencia pública regional anuncia que la región lidera inversión a nivel nacional con más de 3.865 millones de presupuesto y un avance de ejecución global de 32.7%. Gobernador Werner Salcedo dice: estamos trabajando para construir un Cusco más justo, integrado y con oportunidades para todos. Mientras veo acá en la fotografía, sí, pues en el de Apurímac, la rendición de cuentas, sí, se ve bastante masiva la concurrencia. Acá en el de Cusco veo muchos asientos vacíos. Vamos a la parte superior. Tribunal Fiscal terminó de tumbarse a Rimachi. Así está este diario de la región de Cusco. Nos vamos también hasta Arequipa, que nos trae en su portada el diario El Correo. Pullas y mentiras, dice en el encuentro final. Tenso debate. El candidato por JP, Roberto Sánchez, no se cansó de lanzar dardos a su rival Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien prefirió usar el tiempo para detallar propuestas de gestión en un eventual gobierno. ¿Sí? Vamos con más información, nos vamos a los diarios de circulación nacional, 8:25. Las diferencias quedaron expuestas, dice, y trae justamente la fotografía de la participación del debate ayer, debate presidencial segunda vuelta, en la portada del diario El Comercio. Parte superior, Abelardo de la Espriella e Iván, dice Cepeda, irán a la segunda vuelta en las elecciones en Colombia. Mientras tanto, la información, La República, 8:25, también trae en su portada, justamente con la fotografía de ambos candidatos. El debate presidencial, los candidatos mostraron sus fortalezas y debilidades. Usted decide, dice en su portada este diario. Keiko Fujimori leyó sus propuestas, habló de orden, obras y olvidar el pasado, pero no aclaró responsabilidades de su bancada en el pacto corrupto actual. Roberto Sánchez, mientras tanto, en su debut destacado, hizo un llamado al consenso nacional con democracia y economía, sin privilegios, mientras que no respondió efectivamente las críticas sobre Antauro Humala. No dijo ni una palabra. Bueno, ahí está, en todo caso, el diario La República, que trae en su portada. Gestión, 8:26. Fujimori y Sánchez entre propuestas y ataques para conquistar votos. También trae la fotografía de ambos. Y en la parte superior, dice, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, detalló que para volver a crecer se necesita un Estado que brinde seguridad y justicia. Indicó que defendería la autonomía y independencia del BCR, planteó fortalecer la democracia con mejores servicios básicos, señaló que solicitará facultades legislativas para ejecutar medidas vinculadas con fortalecimiento a la seguridad y entre otras. Mientras tanto, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso reformas para afianzar la participación ciudadana y la descentralización. Planteó derogar las denominadas leyes procrimen, fortalecer la inteligencia policial y crear una policía de investigaciones. Asimismo, señaló que elevará el presupuesto de salud del 6% al 9% del PBI y sostuvo que la educación no puede representar menos del 6% del PBI. 8:28, así está Gestión, Perú 21, también en su portada. Mucha atención, acá sí trae en su portada la fotografía dándose la mano, en todo caso, los dos candidatos. Sánchez no respondió sobre Antauro Humala, a quien Fujimori calificó de asesino de policías. Lo ha repetido miles de veces al respecto, ¿no? El debate tuvo de todo. Keiko llamó poco hombre al congresista Roberto Sánchez. Él dijo que caos se escribe con K, pero ella restrucó y afirmó que se escribe con C de Castillo. Parte superior de este diario Perú 21,
Luis Miguel Castilla aclara a Roberto Sánchez en una entrevista. La segunda vuelta en Colombia será entre De la Espriella y Cepeda. 8:29. Otro diario para hoy, El Peruano. Todo va quedando listo ya para la segunda vuelta. Con el apoyo de la Policía Nacional, la OMPE, garantizan integridad y seguridad de toda la documentación durante el traslado. Cancillería habilita 218 locales de sufragio para la elección en el extranjero, 7 más que los instalados en la primera vuelta. Mientras tanto, ventas de las pymes suben en un 9% en junio, o subirían en un 9% en junio. Debate presidencial también trae la fotografía de ambos candidatos dándose la mano en el peruano. 8:29. Y trae en su portada el Correo en su circulación nacional. La fotografía de ambos casi en primera plana. Candidatos difundieron, dice, sus propuestas en el debate, pero también hubo pullas. Alta tensión se notó ayer, ¿no? Y bueno, JP Roberto Sánchez retó a la lideresa de Fuerza Popular a derogar las leyes pro crimen y la responsabilizó por debilitar la lucha contra la criminalidad en el país mediante su bancada congresal. El líder de Juntos por el Perú también ofreció aumentar el sueldo mínimo, la permanencia de Julio Velarde en BCR y crear un fondo de 15,000 millones para dar créditos, dice, a emprendedores. Mientras tanto, Keiko Fujimori dejó mudo a su contendor al preguntarle por el rol que tendrá el asesino de policías Humala en un eventual gobierno de JP y lo llamó poco hombre por aludir a su familia. La lideresa de Fuerza Popular además planteó que los presos deban trabajar para costear sus alimentos, la expulsión de inmigrantes ilegales y la entrega de 1 millón de títulos de propiedad. 8:30, así están los diarios para hoy, inicio de mes y también inicio de semana. Muy buenos días, compañeros. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita. Buen día, buen inicio de semana. Perfecto, Lisbeth, un abrazo muy grande y que tenga un buen inicio de semana. Nos reencontramos 9 en punto en La Chambita. Muy buenos días. Claro que sí, un abrazo. Y nosotros también llegamos a la parte final del informativo Huillarico y Mamitacuna, Papitucuna, Kay Guayrahuasimanta, Pacha, Surfo, Yapan, Chirimainin, Hatuna, Paikuita, Chasquiricamuichis. Estuvieron el día de hoy con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza y Lisbeth Saldívar. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana. A horas a las 6:30 de la mañana. Nuestro compañero Williams Guamán. También Williams Guamán en las deportivas, ¿no? Claro. Así es. Tupanach Kama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.